Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues seguimos con la ronda de comunicaciones y empezamos con Rosa García Ruiz y Ana Castro Zubizarreta, ¿no está? ¿Lo presentas tú? Los derechos de la infancia ante los medios de comunicación. Disculpa a mi compañera Ana, que ha caído enferma de estas gripes invernales. La presentación que traemos y que podrán leer en el libro de actas cuando se publique al final del Congreso, bueno, pues hace referencia un poco a algunos de los temas pendientes en el calendario de las diferentes instituciones y políticas sociales que se está trabajando con la infancia, que es el derecho de la infancia ante los medios de comunicación. En la comunicación lo que hacemos es abordar pues, todo el desarrollo del legislativo a partir de la Convención de los Derechos del Niño, donde se plantea que la imagen que tenemos de la infancia está muchas veces mediatizada por la información que aparece en diferentes noticias, en diferentes agencias de medios. Entonces queremos incidir en la necesidad de formar a los ciudadanos para tener una buena comprensión de lo que es la infancia, cuáles son sus posibilidades y lo que podemos trabajar desde el punto de vista también educativo con ellos. Tenemos claro nuestro grupo de investigación, que pertenece a la red temática Alfamed, que vivimos rodeados de medios, que los niños y niñas viven rodeados de tecnología y de medios de comunicación y que la única manera de aprender no es la escuela, sino que aprenden más allá de los muros de la escuela y que esa convivencia con los medios debe ser una convivencia responsable, crítica e inteligente por su parte, ¿no? El uso correcto de los medios. Los medios de comunicación tienen un potencial innegable, posibilitan que los chicos se puedan expresar, posibilitan ese derecho a la libertad de expresión, posibilitan que se sientan partes de una ciudadanía comprometida y libre. Los derechos reconocidos en el artículo 17 plantean entonces que estos medios de comunicación sí que suponen un papel importante en la difusión de la información que está destinada a los niños. Nos dice además que es obligación del Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al niño contra la información y material perjudicial para su bienestar. En esta convención se recoge el derecho de los niños a la búsqueda de información, a saber recibir información y tener ese derecho a recibir información sana, saludable, adecuada a su edad y sobre todo también a poder producir información, difundir ideas a través de los medios de comunicación desde una manera competente desde esta perspectiva de la competencia mediática. Por lo tanto, creemos que los derechos de la infancia deben recoger ese derecho a la información, también el derecho a la participación social, ¿no? A recoger la voz de la infancia, a recoger sus necesidades, inquietudes, a tenerles en consideración para poder ejercer ese derecho que tienen a la libre comunicación y al acceso a la información, que no solo se ofrece, como decíamos, desde la escuela, que se está haciendo una labor muy importante, sino también ejercicio del derecho a expresarse y a comunicarse a través de redes sociales, del uso de Internet y de los diferentes medios. En este trabajo lo que se podrá leer será ese acercamiento al desarrollo normativo que va desde la Convención de los Derechos de la Infancia hasta la nueva ley que se ha aprobado en España el pasado mes de julio de 2015 sobre la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y a las posibles repercusiones que esto tiene en el ámbito escolar. Por primera vez en España se recoge en esta ley la necesidad de incluir en el currículum escolar la educación mediática, la alfabetización mediática más allá de la digital, como factor clave para promocionar los derechos de la infancia. Y nos ha parecido interesante, ¿no?, traerlo aquí a esta mesa para empezar a tomar conciencia que no solamente es responsabilidad de la Comisión Europea, que lo está trabajando, de la UNESCO, el promocionar esta alfabetización entre los medios en la escuela, sino que ya en España, por primera vez en una ley de alcance nacional, se hace referencia explícita a esta inclusión en el currículum escolar de la competencia mediática. Por tanto, creemos que es una herramienta imprescindible para mejorar
el acceso a los medios de comunicación, el acceso a la información y para conseguir esta ciudadanía mediática y estos prosumidores mediáticos, consumidores de contenidos y también productores, que son los niños. Creemos que es necesario también hacer un llamamiento a que esta protección de la infancia y este poder ejercer sus derechos de acceso a la información no es solamente responsabilidad de los centros educativos, sino que hay que implicar seriamente a las familias en esta educación mediática y sobre todo a las administraciones públicas. Creemos que es importante incentivar el derecho a los servicios de información, a la sensibilización sobre la oferta legal de ocio, cultura de Internet, la promoción de los valores de igualdad, solidaridad, diversidad, respeto y la eliminación de todo tipo de actitudes xenofóbicas, racistas, etcétera, y que eso se puede conseguir con los medios de comunicación. Creo que merece la pena detenerse a leer esta nueva ley, porque pone en vigor muchos contenidos que en la escuela quizás se trabajen de manera transversal y no se le dedique el tiempo o el esfuerzo necesario, cuando hace referencia, por ejemplo, al derecho que tienen nuestros niños y niñas a buscar, recibir, utilizar información adecuada para su desarrollo, a la necesidad que tienen cuando ya son adolescentes o preadolescentes de manejarse en Internet con seguridad, a identificar las situaciones que son de riesgo para ellos y a favorecer las estrategias para afrontar estos riesgos y para protegerse de ellos. También es importante hacer referencia a esta ley porque pone en valor el derecho al acceso a la información, como decía, y la necesidad que recogemos todos desde las universidades, desde las escuelas, desde las familias, instituciones, el derecho a incentivar los servicios de información, la sensibilización hacia una oferta de ocio legal y cultural en Internet adecuada para las edades y a promover esos valores que decíamos tan necesarios en esta ciudadanía mediática. Creemos que también es responsabilidad de los medios de comunicación, de los gestores de los medios, porque si bien es cierto que existen en algunos países normativas que dirigen un poco la programación infantil o limitan de alguna manera el acceso de los niños a algunos programas, es necesario seguir profundizando en este ámbito, es necesario seguir estableciendo una ruta clara. Por lo tanto, reivindicamos esa responsabilidad de todos ante esta nueva alfabetización mediática de familias, escuelas, responsables políticos e instituciones. Y finalizamos la comunicación haciendo referencia al valor que tienen los maestros y las maestras, los educadores en este ámbito. Creemos que es importante que el profesorado se forme en competencia mediática, creemos que es importante favorecer esa capacidad de transmitir en el aula la necesidad de convivir con los medios de comunicación, de trabajar en el aula los diferentes formatos audiovisuales, de enseñar a ser responsables ante los medios, de utilizar esos recursos que tenemos fuera del aula, que a los chicos les gustan, que les gusta trabajar con redes sociales, con televisiones, con cine, traerlo a las aulas, enseñarles a convivir con ellos de una manera que favorezca su aprendizaje, que les motive y que realmente podamos hacer ese cambio por una nueva visión de la infancia responsable, comprometida y con voz en este nuevo cambio social, ¿no? De manera que escuchábamos en la ponencia anterior cómo determinados colectivos, hablábamos de niños en riesgo, de niños de familias pobres, de refugiados, etcétera, donde son niños que de alguna manera no se sienten protagonistas de esta infancia que tenemos construida en nuestro modelo ideal. Creemos que es importante también trabajar esta alfabetización mediática con estos chicos y chicas. Creemos que es importante reducir la brecha, no solo digital, sino la brecha, como decía José Antonio, en el sentido de que hay que ayudarles incluso más que a los que están habitualmente acostumbrados a utilizar estas tecnologías y recursos, porque ser responsables ante lo que queremos comunicar y hacerlo de una manera eficaz puede hacerles ser unos adultos, unos futuros ciudadanos ya con derechos, con deberes reconocidos y que esta nueva cobertura que nos ofrece la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia pone de relevancia esta nueva forma de educar en medios y que creemos que realmente favorecerá que estos niños, estas niñas que ahora tenemos en las aulas sean ciudadanos libres, que disfruten y que mejoren en cierta manera sus posibilidades de promoción en esta ciudadanía que estamos viviendo en este momento tan metodológico, tan mediático y tan tecnológico. Muchas gracias. Bueno, a continuación, María Louzao Suárez presenta su comunicación titulada La educación intercultural que se avecina,
nuevos retos, nuevas propuestas de intervención. Nada, mi propósito después de Rosa, ¿no?, es seguir poniendo sobre la mesa, yo creo que los temas que llevamos trabajados aquí esta tarde, ¿no?, y que nos interesan. En este caso, bueno, pues un tema que a mí me lleva acompañando desde los inicios de mi vida profesional, ¿no?, y que me encuentro diariamente en el colegio, puesto que soy orientadora y jefa de estudios, como comentaba antes cuando dialogaba con José Antonio, de un colegio público de educación infantil y primaria, ¿no? Y yo creo que el punto clave también un poco de mi intervención es replantearnos lo que hacemos con la idea de promover el cambio social, luchar contra la pobreza y contra la desigualdad y, sobre todo, mejorar, ¿no? Bueno, en este sentido, a mí lo que me gustaría poner aquí un poquitillo sobre la mesa son las cuestiones que yo me voy planteando durante estos últimos años, ¿no?, desde mi perspectiva personal como ciudadana y también como trabajadora de la enseñanza, y luego discutir un poco entre todos estas cuestiones, ¿no? En este sentido, un poco de lo que yo me voy dando cuenta es que, como planteaba también antes, hay determinadas situaciones, ¿no?, que en un momento nos plantean la necesidad urgente de intervenir, y como eso, con el paso del tiempo y seguramente con la percepción de que esa necesidad y esa urgencia ya no está ahí, nos vamos acomodando, ¿no?, y las cosas van un poco desapareciendo. Y cómo nuevamente el contexto en el que nos encontramos las vuelven a poner en boga, y cuando evaluamos un poco y pensamos en lo que queríamos hacer, lo que llevamos haciendo, nos damos cuenta de que apenas hemos avanzado, ¿no? Entonces, sobre la cuestión de la educación intercultural y el trabajo que yo llevo haciendo con el alumnado extranjero, inmigrante o no, al cabo de estos años de mi trabajo, me he dado cuenta un poco de que se da esta situación, y en todo caso ahora mismo creo que la educación intercultural vuelve a ser un tema de primera necesidad y magnitud, y por lo tanto lo que yo me planteo es qué cosas tenemos que volver a retomar, ¿no?, y hacia dónde nos queremos un poco dirigir. Bueno, en este sentido, esa situación de urgencia inicial yo me la planteo cuando empiezo a trabajar, ¿no?, y se nos incrementa de manera exponencial, y en muy poquito tiempo, el número de alumnados extranjeros inmigrantes que nos llegan a los centros, y luego la cuestión básica de que la mayor parte de ellos, como bien muestran un poco los datos que aquí recojo, se nos escolarizan en los centros públicos, ¿no? Yo creo que esta situación, en un primer momento, a la mayoría de nosotros nos pilló con cierta sorpresa y sobre todo con inexperiencia previa de trabajar con este alumnado, y yo creo que supuso un reto muy importante para la escuela, porque nos animó a hacer cosas, ¿no?, para intentar dar respuesta a esta situación con la que nos encontrábamos, ¿no?, entendiendo desde los primeros momentos que la escolarización no era garantía del éxito escolar, ¿no?, que al final es lo que buscamos, ¿no? Entonces, en un primer momento, la educación intercultural estaba vinculada a la inmigración, y se pusieron en marcha, intentamos al menos poner en marcha muchas iniciativas, como aquí, por ejemplo, que yo creo que cabe mencionar, el Plan de Interculturalidad de Cantabria, ¿no? Con el paso del tiempo, ciertas situaciones, porque la situación también cambia, estas circunstancias han ido cambiando, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con que tenemos que plantearnos esto, seguramente sin inmigración, seguramente esto será diferente en otros contextos, ¿no? Pero esto, lejos de suponer que ciertas cuestiones ya no las teníamos, lo que nos está planteando es que surgen otras nuevas, ¿no? Yo creo que una de las noticias, ¿no?, de las situaciones que llevamos viviendo estos últimos años refleja muy bien esta cuestión, y cómo estamos todavía muy lejos de dar respuesta a las ideas, ¿no? También creo que es verdad que en un primer momento nos encontramos con situaciones que, por desconocidas, sobre todo para nosotros, demandaban, nos pusieron en situación, ¿no?, de tener que hacer rápidamente cosas, y que, como por ejemplo, ¿no?, tener que escolarizar alumnos que desconocían la lengua. Hasta entonces eso previamente no había pasado nunca, ¿no? Y esas situaciones, como digo, están cambiando, ¿no? Las segundas generaciones ya nacen aquí, y esto está provocando nuevas situaciones. Y al mismo tiempo, mientras escribía yo y pensaba sobre todas estas cosas, nos encontramos seguramente, ¿no?, nuevas situaciones. De hecho, llevamos varios meses esperando
esperándolas, seguro que pronto nos encontramos con ellas, que yo creo que nos va a proponer todavía otros retos, porque tendremos que abordar la educación intercultural nuevamente con inmigración, pero seguramente con otro tipo de inmigración y por la otra parte con otras circunstancias, ¿no? Fruto de esta evaluación, pues nos planteamos si entonces la situación con la que nos encontramos ahora, bueno, pues es reconocer que la asimilación es la estrategia o el planteamiento que ha triunfado por encima de otros y en qué medida esto es compatible, ¿no?, con un enfoque de educación intercultural como el que queríamos conseguir. En todo caso, lo que somos conscientes es de que las cosas cambian, de que el perfil del alumnado extranjero no es el mismo y, por lo tanto, la escuela tiene que replantearse un poco lo que venía haciendo, ¿no? Y, por lo tanto, pues qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que una de las ideas que yo recojo aquí, pues ya las hemos ido exponiendo un poco, o yo con mis intervenciones las he ido dejando de manifiesto, ¿no? Yo hablo de lucha en el sentido de que la idea es intentar transformar, ¿no?, y seguir apostando por una mayor justicia social, ¿no?, que mencionábamos previamente. Entonces, esto pasa por las cuestiones como las que a mi entender planteo aquí, combatir las políticas neoliberales que están ahora mismo, ¿no?, que se apropian de discursos relacionados con la educación intercultural y que lo único al final que están consiguiendo es legitimar y perpetuar la situación, ¿no?, de dominio de unas culturas, de la cultura mayoritaria, ¿no?, sobre otras minoritarias. Y si repensamos la educación intercultural, esto significa invitar a todas, ¿no?, a reconstruirse pues en el espacio público, que es aquello que todos tenemos en común, en la idea de conformar una comunidad política, ¿no?, fuera de esencialismos culturales, entendiendo que la escuela ya tiene que abandonar esa idea de que forma para una sociedad que es homogénea culturalmente, ¿no? Si precisamente la estrategia es la asimilación, es la estrategia que está predominando, tendremos que analizar, ¿no? Tenemos ya muchos estudios muy interesantes en otros contextos que nos indican qué es lo que está pasando, qué es lo que nos puede pasar y, por lo tanto, hacia dónde tendríamos que sugerir, ¿no?, la intervención en todos los ámbitos, evidentemente también con las políticas educativas y sociales. Seguir luchando por trabajar, ¿no?, por eliminar la desigualdad. La idea de escuela inclusiva estamos lejísimos todavía de alcanzarla, ¿no? Es evidente, además, que el alumnado extranjero, entre otros colectivos minoritarios, así lo indican ya nuestros estudios en nuestro contexto, que siguen sufriendo mayores niveles de desigualdad y de fracaso escolar que la población autóctona. Dejar de mirar para el otro lado, porque, como decía antes, la pobreza es nuestra realidad, está en nuestras aulas, ¿no? Y haciendo acopio de unas palabras que hace poco leía de Gerardo Echeita y Ainscough, ¿no?, que sabemos todo lo que tenemos que hacer, lo único que ya no tenemos son excusas para hacerlo, ¿no? Y que yo, desde mi punto de vista personal, creo sinceramente que con el trabajo día a día que hacemos en el ámbito concreto, ¿no?, como en este caso como profesionales de la enseñanza, sí que orientamos que las cosas vayan en un sentido o en otro, que tenemos que valorar un poco y organizar mejor y ver cómo distribuimos los recursos para garantizar el éxito escolar, porque en aras de la atención a la diversidad se siguen todavía legitimando, ¿no?, como indicaba antes, medidas que, lejos de buscar la equidad social, perpetúan la desigualdad. Yo creo que seguimos teniendo que insistir en cambiar lo que se está haciendo en la formación inicial y lo que hacemos nosotros mismos en la formación permanente de la escuela, porque creo que volvemos, ¿no?, a plantear modelos y formas de trabajar que retroceden bastante en el tiempo y que están muy en discordancia con la idea de una educación intercultural o una escuela inclusiva. Y, por último, yo creo que es el momento de aprovechar, ¿no?, en estos últimos tiempos la participación y la movilización social para lograr el cambio y la justicia social de la que hablamos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la comunicación de Eva Coterillo Arce y su compañero Pablo da Silva Saiz. Primero va a empezar Eva. Su comunicación está titulada Promoción de la parentalidad positiva como factor clave para el correcto desarrollo del niño. Nuestra comunicación va a seguir la siguiente estructura. En un primer momento vamos a hablar sobre una aproximación teórica de los conceptos de la familia y de la parentalidad positiva.
A continuación, y como eje central de nuestra ponencia, la parentalidad positiva, desarrollaremos su definición y la influencia que ésta tiene sobre el niño. En tercer lugar, analizaremos los principios de la parentalidad positiva y algunas de las estrategias que la favorecen y, finalmente, daremos una breve serie de conclusiones realizadas. Actualmente, en nuestro país, estamos presenciando una gran inestabilidad de los principios fundamentales en los que se basa la convivencia social. Algunos de los factores que influyen en esta son la dificultad de las relaciones interpersonales entre nuestros iguales y con el carácter superficial de las mismas. En consecuencia, se produce un fuerte individualismo y una gran incertidumbre sobre la realidad de hoy en día. Este tipo de cambios irrumpen fuertemente en el ámbito familiar, más concretamente en la tarea parental y en su principal cometido, en el desarrollo íntegro del niño. A pesar de estos problemas, es incuestionable que la familia hoy en día sigue siendo un espacio privilegiado para las aportaciones en las que se hagan al niño que tienen que ser duraderas, influyentes y significativas. Asimismo, los padres son los máximos responsables de transmitir al niño un aprendizaje, valores que le servirán a lo largo de toda su vida. Sé que contribuirán a favor de su modo de vida ético y que les permitirán entender el modo en que funcionan las sociedades en las que están inmersos. Para que esto sea posible, es necesario que se establezca una convivencia positiva y estable entre los miembros de la familia y, sobre todo, es necesario que los padres ejerzan una parentalidad positiva. Podemos hablar de que la familia actualmente es un concepto dinámico, ya que debido a los numerosos cambios que a lo largo de la historia, tanto sociales, económicos, políticos, etcétera, dan un carácter dinámico y por eso existen diferentes tipos, o sea, el concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Pero desde una perspectiva sociopedagógica es posible conceptualizar la familia como un sistema de participación y exigencias entre personas unidas por ciertos vínculos afectivos y consanguíneos, un contexto donde se generan unas expresiones y expresan emociones del que se esperan satisfacciones y donde se desempeñan funciones educativas y de cuidado de los hijos y de los adultos que lo integran. Por lo tanto, se considera la familia un potente contexto social, educativo y de aprendizaje para contribuir al desarrollo humano, personal y social del menor. Ahora mismo vamos a realizar un breve análisis en el que abordaremos unos elementos definitorios de la familia como agente educativo. En primer lugar, queremos resaltar que es un grupo social primario, donde el niño establece las primeras relaciones sociales. También podemos hablar de que en la familia existe cierta diversidad, debido a que existen diversos tipos, como marentales, reconstruidas, nucleares, etc. También podemos hablar de que es una institución social, ya que es el principal agente de socialización y el primer contacto que tiene el niño hacia las relaciones sociales. Y en cuarto lugar y por último, la gran influencia que tiene es un sistema dinámico, ya que existen diversos contextos de influencia, como puede ser el microsistema, el mesosistema, el macrosistema y el cronosistema. Una vez expuestos estos elementos definitorios, podemos hablar de las funciones parentales que se dan dentro del contexto familiar. Existe una función biológica en la que su principal cometido es asegurar la continuidad de la especie humana. Una función de protección que garantiza la unidad de todos los miembros y promover el correcto desarrollo y crecimiento del niño y velar por su seguridad. Una función económica en la que adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Una función educativa y socializadora. La familia desempeña un papel muy importante en el proceso del desarrollo del menor, ya que muy tempranamente se le socializa en relación a los sentimientos, normas, hábitos, valores, conductas y destrezas del contexto social en los que se hayan inmersos. Una función afectiva, proporcionar un contexto que favorezca el desarrollo psicológico del menor, así como un ambiente basado en el afecto, la comunicación, las expresiones de sentimientos, fomentando así otros aspectos como la autoconfianza, la autoestima y el sentimiento de realización personal. La función de estimulación. Ofrecen a los hijos herramientas y estrategias para que consigan potenciar sus capacidades y habilidades a nivel físico, intelectual, emocional y social. Una función recreativa de considerar el aspecto lúdico recreativo esencial para el desarrollo armónico y cordial del menor.
y una función de impulso de resiliencia, que es la capacidad que una persona o grupo tiene para recuperarse, enfrentarse, sobreponerse ante las adversidades que les va surgiendo durante toda su vida. El desarrollo infantil se fundamenta en una serie de etapas en las que tienen lugar un conjunto de cambios a nivel físico, psicológico, afectivo, cognitivo, emocional, comunicativo, lingüístico, social y moral, que van a ser determinantes en el proceso del crecimiento menor. Por eso podemos hablar de que el desarrollo infantil no es un sistema lineal, sino que es algo dinámico, cambiante, irregular e inacabado. Por lo tanto, es posible distinguir diferentes áreas del desarrollo, como es la física relacionada con el crecimiento corporal, la cognitiva en relación con el aprendizaje, psicosocial en relación con las relaciones impersonales y el desarrollo de la personalidad del menor, comunicativa, lingüística a la hora de adquirir el lenguaje, el intercambio comunicativo, moral, en relación a los valores y principios, y emocional, asociada a favorecer una positiva inteligencia emocional. Existen diversas teorías que desarrollan este tipo de desarrollo del niño, en el que se influye la herencia del ambiente, el papel que ejerce el desarrollo del menor sobre él mismo y cómo se lleva a cabo el desarrollo, si es por continuo o por etapas. Por ello, podemos distinguir diversas perspectivas del desarrollo, como puede ser la psicoanalítica, la del aprendizaje, cognoscitiva, evolutiva o sociobiológica y contextual. A pesar de que todas planteen el tipo del desarrollo del niño de una manera muy diversa, encontramos en común que lo importante es que el desarrollo infantil es muy importante y que va a influir en el individuo de manera determinante a lo largo de toda su vida. Y tal como hemos defendido, si se cumplen las funciones descritas y las necesidades del menor, esto contribuirá a un desarrollo infantil y existirán más posibilidades para estructurar ambientes sanos y positivos, que estén sujetos a que den lugar a sujetos activos, creativos, críticos y emprendedores. Y ahora mismo va a seguir mi compañero Pablo da Silva con la comunicación. Hola, buenas tardes. Yo voy a continuar con la comunicación y voy a tener en cuenta las ideas que ha expuesto mi compañera Eva. Todas las ideas que ha comentado guardan estrecha relación con el eje clave de nuestra comunicación, que es la parentalidad positiva. Si atendemos a la definición dada por las recomendaciones del Consejo de Europa, se concibe la parentalidad positiva como el conjunto de conductas parentales que procuran el bienestar y el desarrollo integral del menor. A raíz de esta definición podemos encontrar diferentes principios que pueden ser considerados como elementos clave dentro de la parentalidad positiva y son los que pueden observar en el PowerPoint. A continuación vamos a mencionar y a comentar cada uno de estos principios y vamos a comenzar por la importancia de crear vínculos afectivos cálidos, los cuales se deben basar en la protección, en la aceptación, en el respeto, en la valoración incondicional hacia los menores. Es necesario que los padres lleven a cabo demostraciones expresas de apoyo y de amor a través de besos, halagos, caricias, refuerzos positivos e incluso que realicen actividades de manera conjunta en las que tengan que compartir tiempos, espacios y objetivos. Otro de los pilares de la parentalidad positiva es la creación de un entorno estructurado, en los que, por un lado, existen verdaderos guías y acompañantes, que son los padres, y donde también existen normas y límites que son importantes para conseguir el desarrollo del niño. Es importante que esas normas y esos límites sean claros, coherentes, comprensibles y estables. Además, es importante que sean fruto de un consenso. Esto, además de aumentar el nivel de competencia y de responsabilidad del menor, se logrará que el niño entienda, acepta y cumpla de manera más eficaz con esos límites. Otro de los principios relevantes de la parentalidad positiva se refiere a la estimulación y el apoyo al aprendizaje cotidiano. Es importante que se favorezca la motivación intrínseca del menor y que despertemos en él su deseo por descubrir cosas nuevas y por interesarse por aquello que le rodea. En cuarto lugar, también es importante reconocer el valor de los hijos. Como ya he comentado previamente, es necesario que se le muestren muestras de amor y valoración y que además también se muestre interés por el mundo del niño, por sus preocupaciones,
que se le implique en la toma de decisiones y que esto, además de, va a repercutir en otro de los pilares de la parentalidad positiva, que es se refiere al nivel de competencia del niño. Tienen que entender que tienen la suficiente capacidad y habilidad como para lograr aquello que se propongan, transformar la realidad y además también actuar sobre aquellos que les rodean. Para finalizar, el último de los pilares de la parentalidad positiva es la educación sin violencia. Esto implica que no hay cabida para ningún tipo de castigo verbal, físico o psicológico. Esta idea además guarda mucha relación con los derechos de la infancia, entre los que se incluyen los referidos a la integridad física y a la dignidad humana del menor. Es importante que se promueva el diálogo como una herramienta básica para poder resolver situaciones indeseadas o conflictivas. Pero claro, es importante que se utilice el diálogo, pero antes también se tienen que trabajar ciertas habilidades o valores, como por ejemplo la empatía, el reconocimiento al otro o el respeto. Una vez comentados los principios en los que se sustenta la parentalidad positiva, se demuestra la importancia de que los padres ejerzan un rol parental adecuado. Pero esto en ocasiones es muy complicado dadas las características del contexto actual, donde los cambios son frecuentes y vertiginosos. En ocasiones los padres y madres requieren de ciertos apoyos que les permitan cumplir con un rol parental adecuado. Por ello, desde las instituciones más cercanas a la familia, como pudiera ser en este caso la escuela, es importante que se le transmitan algunas de las ideas que comentaremos a continuación. En primer lugar, es importante que conozcan las características más destacables de la etapa evolutiva y de desarrollo en la que se encuentra su hijo a nivel psicológico, emocional, afectivo, moral. También tienen que brindarle atención, respeto, afecto y reconocimiento. Esto seguramente repercuta de manera positiva en una buena autoestima, que es otra de las habilidades que tienen que trabajar en el menor. También tienen que trabajar todo lo referido con la comunicación, porque creemos que es básico en cualquier tipo de relación interpersonal. Estas habilidades del diálogo y de la comunicación tienen que trasladarse a diferentes contextos, como por ejemplo en la resolución racional y eficaz de los conflictos y en la negociación de acuerdos. Finalmente, los padres tienen que considerar que la disciplina se debe concebir como un proceso de aprendizaje, que implica, entre otros aspectos, conocer, respetar y acatar las normas sociales de convivencia. A continuación, desarrollaremos algunas de las conclusiones más destacables con las que llegamos con nuestra comunicación. En primer lugar, recordar la importancia del contexto familiar. Tal y como afirma Navarro, la institución familiar constituye el escenario de acogida y de reconocimiento del menor y donde se producen las transmisiones más importantes, significativas y duraderas. Por ese motivo, es importante que desde el seno familiar se lleven a cabo buenas prácticas. Y por ello, los padres tienen que adquirir una serie de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y técnicas personales que les permitan llevar a cabo una parentalidad positiva. Así, es importante que muestren una gran empatía, sensibilidad, respeto, comprensión y flexibilidad en su día a día. Todo esto es muy complicado de conseguir. Sin embargo, si los padres son perseverantes, disponen de ciertos apoyos, sienten interés por aplicar estas ideas y además son coherentes en pensamiento, sentimiento y acción, hay más opciones de que se aproximen o incluso lleguen a desempeñar el tan deseado y beneficioso rol parental positivo. Bueno, a continuación seguimos con la comunicación de Igor Conde Cortavitarte, titulada Obesidad infantil, una propuesta para aumentar la actividad física en el futuro desde el marco de la teoría de la autodeterminación. Bueno, pues buenas tardes a todos. De entre todos los temas que recogía la gira en contra de la pobreza infantil, hubo un tema que me llamó especialmente la atención porque dediqué a él parte de mi trabajo de fin de carrera y fue donde realmente me sensibilicé acerca del tema, que es el tema de la obesidad infantil. Entonces, en esta comunicación lo que he hecho ha sido hacer una propuesta para luchar desde el campo de la educación en contra de ella. En primer lugar, para hablar de la obesidad infantil, lo primero es definirla. La Organización Mundial de la Salud la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y entre las consecuencias que tiene la obesidad infantil, las
Las más comunes son las altas probabilidades de generar una serie de problemas de salud en edad adulta, tales como cardiopatías, diabetes, trastornos en el aparato locomotor, algunos tipos de cáncer como endometrio, mama y colon o incluso discapacidad. En la gráfica que aquí os muestro están, digamos, las cifras, según la Organización Mundial de la Salud, de los niños y niñas menores de 5 años que presentan sobrepeso o obesidad en el mundo. En el 2013, más de 42 millones de niños y niñas menores de 5 años en el mundo presentaban obesidad. Es una cifra que cada año, desde 1980, cada año aumenta y es bastante alarmante. Y si aún no fuera suficientemente alarmante, la propia Organización Mundial de la Salud para 2025 pronostica que habrá más de 70 millones de niños y niñas menores de 5 años que padecen sobrepeso y obesidad en el mundo. Estas cifras son a nivel mundial, pero ¿y en España? Bueno, pues esta noticia es del periódico de Wall Street de hace 3 meses aproximadamente, en el que coloca a España en el ranking el número 1 en obesidad infantil en Europa, presentando un 30% de los casos de los niños de nuestro país que tienen sobrepeso o obesidad. Es decir, 3 de cada 10 niños en nuestro país presentan sobrepeso o obesidad. Las causas principales de la obesidad infantil son 2. En primer lugar, un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas debido a como os he comentado aquí en varias ocasiones, el exceso de comida hipercalórica y de comida basura que podemos encontrar en prácticamente cualquier sitio, comida rica, o sea, hipercalórica que tiene muchas calorías y ricas en grasas y en azúcares y sales. Y por otro lado, la segunda causa y la que es más importante, es un descenso de la actividad física, debido a que el mundo cada vez más urbanizado y digitalizado ofrece menos posibilidades para realizar actividad física. Ello sumado a que el propio sobrepeso o la obesidad resta posibilidades a los niños de participar en juegos que promuevan la actividad física, crea una espiral en la que tienes sobrepeso porque no haces actividad física y no haces actividad física porque tienes sobrepeso. Y es una espiral de la que una vez que se entra, pues es muy difícil salir. En esta misma línea, desde el campo de la educación tenemos, como docentes en general y sobre todo los docentes de educación física, tenemos el reto de hacer que los niños adquieran el placer y los hábitos saludables de realizar actividad física, sobre todo en el presente y mucho más en el futuro, para evitar todo este tipo de problemas y de consecuencias que antes nombré. En esta línea, diversos estudios señalan que el descenso de la motivación hacia la actividad física va disminuyendo a medida que avanzan los años de escolarización obligatoria, de tal manera que la mayor tasa de abandono de actividad física oscila entre los 12 y los 18 años de edad, justamente cuando acaba la educación primaria. Y bueno, para hacer frente a este problema, mi propuesta se basa en la teoría de la autodeterminación, que es una macroteoría desarrollada durante las 3 últimas décadas y que ha supuesto un marco teórico válido para comprender tanto la motivación humana como la personalidad. Ha sido aplicado a diversos ámbitos y muy recientemente se ha empezado a aplicar al ámbito de la actividad física, de tal manera que es capaz de dar respuesta al abandono de la actividad física. Este modelo explicativo de la motivación humana lo que determina es en qué medida un individuo es capaz de involucrarse o no libremente en la ejecución de una actividad, buscando siempre que la actividad sea lo más autodeterminada posible, es decir, desarrollando la motivación intrínseca. Esta teoría postula que la conducta puede estar desmotivada, motivada extrínsecamente o motivada intrínsecamente dentro de un continuo de autodeterminación. De tal manera que, digamos, la conducta menos autodeterminada es la desmotivación, que es cuando la conducta no está ni motivada ni extrínseca ni intrínsecamente. Después, en el camino, digamos, hacia la autodeterminación encontramos la motivación extrínseca, que está caracterizada porque está presente recompensas externas, es decir, la actividad se realiza por un fin y para conseguir algo, y no por sí misma. Bueno, hay 4 tipos de motivación extrínseca: regulación externa, introyectada, identificada e integrada, que depende de la autodeterminación que presente, está más o menos autodeterminada. Y en último lugar está la motivación intrínseca, que es cuando la actividad se realiza por el propio interés que despierta y que es, digamos, la motivación que debemos potenciar en los alumnos si queremos que no abandonen la actividad física. Como curiosidad, en la motivación intrínseca el interés no desaparece aún después de haber conseguido el objetivo. Bueno, y en cuanto, digamos, a la teoría de la autodeterminación aplicada al ámbito de la educación física, digamos, las investigaciones de esto es prácticamente inexistente, pero sí que una serie de autores han propuesto una serie de estrategias para llevar a cabo esta teoría en el ámbito de la educación física.
No sé si se verá bien. Aquí se muestran las 9 estrategias y, bueno, un poco por encima, pues promover un feedback positivo se refiere a realizar una retroalimentación positiva afectiva, realizar comentarios a los niños como, por ejemplo, pues qué bien has hecho esto, me gusta cómo lo has hecho, eso está muy bien, porque esto se ha demostrado que aumenta la motivación intrínseca, en oposición a decir una retroalimentación negativa, como por ejemplo, pues no me ha gustado esto lo has hecho mal, o has colocado mal los brazos, que se ha demostrado que la motivación intrínseca disminuye. Promover metas orientadas al proceso, es decir, hacer consciente al niño de que se centre en su actividad y que no se fije en cómo lo hacen los demás, porque esto, hace disminuir la motivación intrínseca. La tercera estrategia es establecer objetivos de dificultad moderada, es decir, establecer objetivos o metas realistas y alcanzables. Pues una de las principales características de la teoría de la autodeterminación es hacer sentir competente al individuo o al participante, y estableciendo objetivos que sean alcanzables, vamos a conseguir que el participante o el individuo, el niño, se sienta competente y pueda alcanzar, en esa actividad, llegar más lejos en ella que si directamente ponemos el objetivo súper lejos. En cuarto lugar, dar posibilidades de elección, porque se ha demostrado que la motivación intrínseca aumenta cuando los individuos o los participantes forman parte del proyecto y pueden elegir, pues, tanto los objetivos como las actividades como los materiales. Explicar el propósito de la actividad. Bueno, esto también nos ocurre a nosotros cuando hacemos una actividad, sobre todo física, y no sabemos por qué la estamos haciendo, nuestra motivación disminuye. Sin embargo, si somos conscientes de que estamos haciendo tal ejercicio porque vamos a ser más rápidos, más ágiles, vamos a tener más resistencia, vamos a ser más fuertes, en fin, nuestra motivación intrínseca, que es la importante, aumenta. Fomentar la relación social. Este tema es muy importante porque aquí se están centrando actualmente todas las investigaciones del ámbito de la teoría de la autodeterminación en el ámbito de la educación física. Y es que se está demostrando que el aprendizaje cooperativo, que es un aprendizaje en el que no existe la competitividad entre individuos, aumenta la motivación intrínseca. El aprendizaje cooperativo es un estilo de enseñanza que se caracteriza porque todos los participantes forman parte de un mismo equipo y todos reman, en una dirección. ¿Puede haber competición? Sí, pero nunca entre ellos. Por ejemplo, competición contra el reloj, de tal manera que tengan que hacer X actividad y tengan que hacerla en el mejor tiempo posible, batir el récord que tenían otra clase, por ejemplo. Eso aumenta mucho y es donde se están centrando ahora mismo en las investigaciones, la motivación intrínseca. Utilizar las recompensas con cuidado, por lo que dije antes, que si introducimos recompensas estamos favoreciendo la motivación extrínseca, que no es positiva, o no tanto como la intrínseca. Desarrollar un estado de flujo. El estado de flujo, en términos de la psicología, se refiere a un estado psicológico óptimo. Y, en último lugar, concienciar de la necesidad de aprendizaje, es decir, hacer consciente al niño de que con esfuerzo y a través del aprendizaje todo se puede conseguir. Y bueno, mi propuesta está basada en todas las estrategias que acabo de mencionar. Y bueno, tuve la oportunidad de llevarla a cabo en mi trabajo de fin de carrera, que era sobre la fuerza en niños. Y entonces los objetivos son el trabajo de la fuerza en niños y aumentar la motivación intrínseca. La temporalización son 4 sesiones en un mes, es decir, una sesión a la semana. Esto es debido a que el trabajo de la fuerza en niños es muy exigente y tiene que haber un descanso óptimo entre sesión y sesión, pues si no, pues vamos a provocar lesiones y no es positivo. Y necesariamente, entonces, esta unidad didáctica estaba incluida dentro de otra unidad didáctica. En mi caso era una unidad didáctica de desplazamientos que se llamaba Nos Movemos. Los destinatarios, la he destinado para sexto de primaria, y la metodología, una asignación de tareas por el mero hecho de evitar una instrucción clásica, un mando directo, y, como os dije antes, a través del aprendizaje cooperativo, pues se está demostrando actualmente que es bastante beneficioso para aumentar o desarrollar la motivación intrínseca. Y nada, espero que nos hayamos hecho conscientes un poco de los datos de la obesidad infantil, de lo que yo me di cuenta cuando hice mi trabajo de fin de carrera, de lo importante que es, y de que cada año las cifras aumentan, y que si desde el marco o desde el ámbito de la educación física y de la educación en general no nos hacemos conscientes de ello y no ponemos o no usamos herramientas para hacer frente a ello, pues dentro de unos años los datos serán peores y las consecuencias, todas las enfermedades que se desarrollan en la edad adulta, no las vamos a poder evitar. Muchas gracias. Bueno, y por último, la última comunicación es de Álvaro Sánchez Muñoz, titulada La competencia mediática como recurso de igualdad social. Bueno, buenas tardes. La última comunicación de la tarde, espero ser breve, que os interese. Y bueno, el artículo que he desarrollado, que se llama La competencia mediática como recurso de igualdad social, tiene como base
la formación de las personas en diferentes ámbitos como elemento de lucha contra la desigualdad y el desarrollo personal. En este caso, centrándome en la competencia mediática, que a continuación veremos algunos aspectos importantes sobre ellos. Está bastante relacionada con lo que planteaba anteriormente Rosa en relación a la competencia mediática, recursos TIC, nuevas tecnologías y demás. El primero de los aspectos que he planteado en esta presentación es esta brecha digital que ya ha surgido antes en otra ponencia, en la cual podemos observar claramente dos situaciones muy distintas. Por un lado, una situación en la que los canales mediáticos de información eran conocidos por todos, unidireccionales, ellos comunicaban, nosotros recibíamos, y los recursos tecnológicos eran ciertamente limitados. Ha surgido esta brecha digital y ya nos encontramos en una situación totalmente distinta. Una revolución tecnológica que ha generado una gran cantidad de recursos audiovisuales, tecnológicos, mediáticos, que han generado a su vez una revolución comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección de comunicación no es solamente una, sino que se ha invertido. Ellos nos comunican a nosotros, pero nosotros también comunicamos. En las investigaciones recientes y, bueno, no tan recientes, se ha acuñado nuevos términos como prosumidor, que ya ha surgido anteriormente. En la actualidad se está hablando ya de prosumidor 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Prosumidor es simplemente la persona que es capaz de crear su propia información hacia los demás, recibir información y crear. Prosumidor 2.0 va un poco más allá. Quiere decir que, además de crear, generamos un feedback. Nosotros creamos, la gente recibe y nos vuelven a comunicar a nosotros. En esa línea se están moviendo actualmente los medios audiovisuales, totalmente distintos a la primera, medios de comunicación totalmente unidireccionales. ¿Cuál es la situación? Ahora mismo los bebés, los niños desde su nacimiento han nacido rodeados de tecnología, de comunicación, de información, son nativos digitales. Bien, las personas mayores y no tan mayores tenemos que hacernos, entre comillas, nativos digitales. Somos inmigrantes digitales, tenemos que ponernos al día diariamente de todos esos recursos tecnológicos que nos rodean. Y bien, por todos es conocido, publicidad, artículos, televisión, acceso a información ilimitada, democracia de información. Podemos acceder a toda la información que queramos. Bien, podemos acceder a ella, pero eso es democracia de información, eso es democracia informativa. Planteo ahí una cita que dice: los medios son capaces de complementar, potenciar o anular la influencia de otros agentes de socialización juvenil, tan importantes como la familia o la escuela. Con ello quiero hacer hincapié en que el acceso a la información irracional no es democracia de información. Democracia de información es ser capaz de manejar esa información de manera crítica y reflexiva. Y eso es realmente donde hay que incidir en el ámbito educativo, que bueno, yo como docente estoy también un poco bastante relacionado con ello. Entonces, ¿escucha usted lo que le está diciendo la red? Internet es básicamente el medio que articula, que relaciona todos estos elementos de nuevas comunicaciones y nuevos medios de comunicación. Pero realmente tenemos que saber de dónde viene, de dónde no viene, qué nos quieren transmitir y qué hay en la trastienda de toda esa información que se maneja y que rápidamente encontramos en la red. Por ello planteo ahí que un consumo irreflexivo supone una asunción de sesgos de la fuente. Es decir, si nosotros no nos paramos a pensar de dónde viene, qué intención tiene ese generador de información, qué quiere transmitirnos además de lo que nos plantea directamente, o simplemente ¿es real esa información? ¿De dónde viene? Ese consumo irreflexivo no es útil, no es democracia informativa, no nos va a llevar a promocionarnos como personas. Es fundamental el consumo crítico de información, esa reflexión sobre lo que encontramos, sobre lo que manejamos. Y en base a todo ello se sitúa la competencia mediática, que a continuación planteo qué es
esa competencia mediática. Es acceder a los medios de comunicación, entender y evaluar de forma crítica tanto los aspectos del medio, es decir, en qué paquete está enmarcado ese mensaje, como el contenido en sí que nos están enviando. Además de crear esos propios mensajes comunicativos en distintos contextos, que es lo que se planteaba anteriormente con el término prosumidor. Consumir y crear tu propia información. Entonces, llegamos a la sociedad en la que estamos actualmente, que es la sociedad de la información. Pantallas por todas partes que nos disparan informaciones permanentemente. A mayor competencia mediática, pienso que existe una mayor libertad y una mayor democracia. A tener una menor competencia mediática, a ser menos competente a la hora de analizar la información que nos rodea, desde mi punto de vista, la libertad real es menor. Tú realmente no sabes en qué mundo te estás moviendo, no sabes si esa información es veraz o no es veraz. Y, por supuesto, la posibilidad de promocionar personalmente en una sociedad es más difícil. Si no eres capaz, si no eres competente a la hora de manejar tu propia información y la información que nos están dando, difícilmente puedes promocionarte en las diferentes jerarquías, podemos decir, laborales, personales, académicas, etc. Importante es que los estudios en estos momentos, como se citaba anteriormente, plantean que existen unas carencias importantes en la competencia mediática de los ciudadanos de este momento, ciudadanos y ciudadanas. No somos realmente competentes desde un término de vista mediático. Eso que genera una necesidad formativa, tanto en niños como en personas mayores. Y viendo esta necesidad formativa, especialmente desde los colegios, desde dos puntos de vista. Una necesidad formativa de la competencia mediática como medio y la competencia mediática como fin. Es decir, no hay que, o desde mi punto de vista, no es necesario plantear, te voy a enseñar qué es la competencia mediática. Es crear, es consumir. No, hay que utilizar los medios de comunicación como medio para conseguir esta formación. Es decir, dentro enmarcado del currículum, como planteaba anteriormente Rosa, de un currículum de diferentes materias, se trabaja a través de la competencia mediática otra gran variedad de contenidos que van a repercutir en la capacidad de análisis de información. La comunicación que se plantea, aunque no he introducido ninguna diapositiva, planteo una propuesta de formación de la competencia mediática que se puede llevar a cabo desde educación infantil, los niños más pequeños de nuestro sistema educativo, educación primaria o educación secundaria, a través de un proceso que se divide en tres fases. Primero, realizamos una visualización de lo que queramos, en caso de que sean niños más pequeños, dibujos animados, una película, una visualización de cualquier elemento. Bien. Nada. De cualquier elemento. En esa primera visualización probablemente un punto de vista de los alumnos que no están acostumbrados a realizar este tipo de ejercicios no se percaten en esas segundas ideas, en esos valores que están transmitiendo este tipo de películas o de imágenes. Posteriormente pasaremos a analizar cuáles son los valores que están transmitiendo, qué es lo que está en la trastienda, como decía anteriormente, de todo eso que estamos valorando, en ese caso concreto, de esa filmación. Para terminar posteriormente con la creación de una filmación propia para transmitir los valores que nosotros deseamos transmitir. De esa manera, los alumnos podrán recorrer un camino que se inicia desde el desconocimiento de qué nos pueden transmitir, además de lo que estamos viendo, un análisis posterior de qué es lo que están transmitiendo sin que nosotros nos demos cuenta y posteriormente plantear cómo ellos son capaces de transmitir cosas a través de imágenes, a través de diferentes medios de comunicación. Y bueno, básicamente esa era un poco la idea de esa comunicación y plantear la competencia como recurso de igualdad social. Desde mi punto de vista, a mayor competencia
mediática, mayor capacidad de control de los medios que nos rodean permanentemente, tendrás una mayor capacidad de desarrollo personal en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues yo, siguiendo la línea de José Antonio, quería agradecer a la Universidad de Cantabria, sobre todo a Rosa, que nos ha abierto las puertas de la Facultad de Educación por la calidad acogida. Y la verdad que me han parecido muy interesantes todas las comunicaciones y tal y como ha dicho José Antonio, el tema de la brecha digital, como has dicho, no romper con esa brecha, que haya una educación desde pequeño, como está diciendo Álvaro, para luchar contra esa desigualdad, ¿no? Y la implicación tanto de la escuela, la familia, la administración, los medios de comunicación, que son tan importantes y como han dicho Pablo y Eva y tú en un momento dado, incluso pueden anular, ¿no?, las buenas prácticas parentales de la familia. Hay veces que además lo sustituye y el niño está educado por las redes sociales, por la televisión y los buenos hábitos, las buenas prácticas y la función de los padres quedan reducidas a un segundo y tercer plano. A mí me ha parecido muy interesante unos nuevos conceptos, para mí han sido novedosísimos, los nativos digitales. Efectivamente, hay una generación de nativos digitales, yo me siento como una inmigrante digital, no se me habría ocurrido, lo voy a utilizar en más de una ocasión. Y la democracia de la información, es que me ha parecido, es fundamental, una manera crítica y reflexiva de ver la información, desde unos dibujos animados, como bien ha puesto el ejemplo, verlo nosotros, los adultos con nuestros hijos, ¿no? No porque sean dibujos tienen que ser educativos, siempre con un seguimiento y un acompañamiento de un adulto, no tiene por qué ser el padre o la madre, en este caso acompañando a la escuela o a una actividad extraescolar o cualquier actividad social, le quitamos esa importancia que en realidad sí que la tiene porque estamos viendo, en fin, los resultados, ¿no?, que está teniendo. Y bueno, el tema de interculturalidad, lo ha dicho José Antonio, efectivamente esa inamovilidad de lo que ya estaba establecido ya hoy no sirve. Si no hay esa flexibilidad y esa plasticidad de la escuela, vamos retrocediendo, ¿no? Como has dicho tú, una escuela neoliberalista que lo que hace es promover la desigualdad, ir hacia atrás, con lo cual estamos hablando siempre de lo mismo. Nosotros aquí lo que nos une y el factor común son los niños, lo mires desde el punto de vista que lo mires, y si no promovemos esa igualdad por los niños, bueno, pues estamos trabajando contracorriente. Y el tema de la obesidad, bueno, es un tema de salud, es bastante importante. Yo lo veo también muy unido a la comunicación vuestra de las prácticas parentales. Cuando un niño tiene obesidad, obviamente ahí no se está haciendo bien el trabajo. Se está pues dejando a un lado las buenas prácticas alimenticias, sea por lo que sea por falta de medio económico, que también puede ser, que el tema de pobreza, de nutrición, desemboque en una obesidad. No tiene que ser siempre que tenga de todo y por eso le demos una comida rápida, sino una falta de ejercicio como lo que tú has comentado. Bueno, y con esto pues damos finalizada por hoy la sesión de nuestro congreso y de las comunicaciones, y volvemos a reiterar desde Gira España por la Infancia, pues daros las gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.